No te cohibas, que se nos acaba la noche. Porque tenemos... ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra video reacción en el canal de Nieto Fit Natalan. Chicos, llevamos un buen rato de no reaccionar a este hermoso canal y el día de hoy, pues no es la diferencia. Vamos a ver un top, por así decirlo, que se titula 7 lugares aterradores en Latinoamérica que no puedes visitar, aunque quieras. O sea, no, prohibido. Estás vetado, no puedes pasarte por este lugar, ¿vale? La razón, desconocida, lo vamos a descubrir apenas ahorita gracias a Mundo Creepy. Todos los respectivos créditos van para este canal. Ya saben de que esto solo es una video reacción y que aquí voy a dar mi opinión y demás cositas, así que si quieren ver el video sin ningún tipo de interrupción y de paso apoyar el video original, abajo en la descripción van a encontrar el link que los va a llevar al canal. Si hay algún tipo de problema con esta video reacción, si le disgusta al creador o X o Y motivo, por favor contáctense conmigo en cualquiera de mis redes sociales y lo solucionamos, ¿vale? Sin nada más que decir, les dejo mi Instagram por acá, que es la red social que más uso. Ajá, muchas gracias. Y también aprovecho y les dejo mi Kick, que es el lugar donde estoy haciendo streams todos los días. Aquí me van a encontrar siempre casi, ¿vale? Kick.com/Natalan. Y ya está. Ahora sí, sin nada más que decir, me callo y comenzamos, ¿vale? En toda Latinoamérica existen sitios marcados por la tragedia, el horror o el misterio. Lugares que fueron demolidos, abandonados o que simplemente desaparecieron, pero cuyas leyendas se mantienen vigentes en la memoria de todos los latinoamericanos. Ok. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 lugares aterradores en Latinoamérica que ya no puedes visitar. Antes de empezar, recuerden que pueden escuchar este contenido en cualquier plataforma de podcast. Ah, que tiene su podcast, es verdad, no me acordaba. Antiguo manicomio Severa intro, hermano. de Aranjuez, Colombia. Arrancamos este recorrido ¡Oh, hermano! ¡Empezamos con Colombia! Un saludo para los colombianos del chat y de YouTube. por el continente en Colombia, más específicamente en el corazón del barrio Aranjuez, al norte de la ciudad de Medellín. Ok. Ahí puedes encontrar una antigua casona de ladrillo rojo que hoy alberga una biblioteca y un teatro. Un lugar donde uno podría sentarse a leer sin mayor preocupación. Al menos si no conoce su historia. Porque esas paredes esconden un pasado sumamente oscuro. Durante más de 70 años, ese mismo edificio fue el manicomio departamental de Antioquia, que fue inaugurado en 1892 y desde entonces albergó a cientos de personas con enfermedades mentales. Allí llegaron pacientes con esquizofrenia, paranoia, depresiones severas y delirios religiosos. ¿Por qué estos lugares siempre tienen algo así? ¿Por qué siempre tienen una historia bien traumante, bien turbia? Lo hemos visto en muchísimos videos, pero sobre todo también lo hemos visto en videojuegos. Lugares que se traten siempre de tener este tipo de personas con problemas, con esquizofrenia, con enfermedades mentales. Siempre tienen un trasfondo bastante turbio. Muchos de ellos encerrados en condiciones que hoy serían consideradas inhumanas. Algo que no es tan difícil de entender al saber que, desde el inicio, el hospital comenzó a funcionar con muchas carencias. El personal era escaso, había pocos medicamentos y las instalaciones simplemente no eran adecuadas. Con estas terribles condiciones, más de 800 pacientes vivieron amontonados en apenas 132 celdas. No jodas, 800... A ver, espérate. Oye, amigo, no había ni 200 celdas. No había ni 200 celdas y habían 800 personas aquí. 800 personas, hermano. De las cuales la mayoría no tenían ventanas ni ventilación. Esto hacía que el ambiente, cargado de olor a humedad, orina y desinfectante, se volviera sumamente pesado y que los gritos constantes se perdieran entre los gruesos muros del recinto. Si uno cierra los ojos, casi puede imaginarlo, y no es una sensación que se quiera tener por mucho tiempo. Uno de los pacientes más recordados fue Epifanio Mejía, poeta y autor de la letra del himno antioqueño. Epifanio. Mejía estuvo recluido durante más de 30 años, hasta su muerte en 1913. Decían que el poeta hablaba con el fantasma de una... ¿Eran presos? ¿Eran presos? Ah, según yo solo era un lugar donde estaban las personas con problemas mentales. Ya saben, ¿no? Terapia de shock y todo eso. No vi que eran presos, perdón. Mujer llamada Amelia, que había sido su gran amor. Pero no solo eso, pues desde su encierro también le escribió algunos versos que,
sabiendo el contexto, se vuelven sumamente inquietantes. Uno de los más recordados rezaba lo siguiente: "Todos estamos locos", grita la loca. "Qué verdad tan amarga dice su boca". En el manicomio los tratamientos eran duros. A muchos pacientes se les obligaba a rezar como parte de una cura espiritual, mientras se les aplicaban baños de agua helada, ¡Hala! y en casos extremos, incluso la infame terapia de electrochoque. Es la que les decía, o sea, esta siempre estaba ahí. Siempre tenía que estar acá esta madre, ¿no? Perdón, bajé mi silla. Esta madre era muy normal, más de lo que nos hubiera gustado a todos. Literalmente era algo que se veía que hacían y mal. Lo hacían mal por cualquier cosa. Hermano, ¿eras gay? Terapia de shock. ¿No se te curaba la tos? Terapia de shock. ¿Pensabas diferente? Terapia de shock. Bro, la explotaban para cualquier cosa. Inhumano. Sin embargo, más allá de todo esto, pronto se comenzaron a documentar algunas historias extrañas, especialmente durante la gestión del Dr. Lázaro Uribe Calat, un médico especializado en salud mental que intentó aplicar métodos más científicos, aunque muchas de sus prácticas también fueron consideradas invasivas. En esos años... La lobotomía, por ejemplo. Saben que la lobotomía también era muy común en aquel entonces. Te ponían ahí un clavito, ya sea en el ojo o en la nariz, y te la clavaban hasta llegar al cerebro. Se comenzó a hablar sobre un paciente que intentaba pagar sus deudas con monedas de 5 centavos, las cuales frecuentemente le entregaba al personal del manicomio. Al ser cuestionado sobre quién se las entregaba, el paciente aseguraba que eran las ánimas. Otro relato que se extendió por el lugar fue el de una monja que aseguraba que Dios le había hablado una tarde mientras estaba en el manicomio. Ay, no. Este encuentro la dejó tan marcada que la mujer comenzó a perder la razón. No mames. Y a veces pasaba horas sentada, observando fijamente a la nada. Oh, ¿what? Ya para mediados del ¡Qué siglo miedo! XX, el lugar estaba completamente deteriorado. Las condiciones eran cada vez más peligrosas y, ante la presión de la sociedad, el hospital fue cerrado. Tras esto, ya durante los años 60, los pacientes fueron trasladados a un nuevo centro en Bello y el edificio quedó abandonado. Décadas más tarde fue adquirido por Confama y transformado en un espacio cultural. Parecía que el horror del manicomio había quedado atrás. Ok. Sin embargo, esto no fue así. Pronto los vigilantes empezaron a reportar cosas extrañas. Uno de los casos más conocidos es el de Juan Peñaranda Urrego, un corpulento guardia que trabajaba en el turno nocturno. Una Por experiencia propia te lo digo, hermano, los turnos nocturnos nunca terminan bien. noche escuchó ruidos en el piso superior y decidió subir. Mientras caminaba por los pasillos, sintió que el aire... Para los que no sepan, yo he sido guardia nocturno. Yo he estado en supers en el turno nocturno. Yo he estado en gasolineras en el turno nocturno. Literalmente casi cualquier cosa que sea en el turno nocturno. El aire se volvió denso, como si el lugar respirara distinto. De pronto, un fuerte olor a tierra mojada lo invadió, haciéndolo toser, pero el guardia no se detuvo. Tras avanzar por varios metros más, notó que al fondo, iluminado por su linterna, había algo, una figura que jamás olvidaría. Ok. Era un sacerdote que no tenía cabeza. ¿What? La aparición se le acercó lentamente y con una voz grave le dijo: ¿no dis que no me tenías miedo? Peñaranda salió corriendo y cuando intentó abrir la puerta principal no encontraba la llave correcta. Completamente sobrepasado por la situación, cayó al suelo y se desmayó del miedo. Ok. Una hora después, cuando despertó, solo pidió una cosa: que lo sacaran de ahí. No mames. Y seamos honestos, ¿quién lo culparía? Con el paso del tiempo, otras historias fueron saliendo a la luz. Un hombre que se aparece a las 4 de la madrugada en los jardines. Una mujer que camina por los pasillos acompañada de una niña pequeña. O un niño que corre por el segundo piso Sí, siempre, y hermano. atraviesa las paredes. Siempre, yo como guatemalteco que soy, siempre escuché historias, siempre había alguien contando algo de un niño. Pero yo no sé si es que estaba pendejo o si de verdad veían cosas, güey, porque es que te digo, siempre estaba lo de, en las noches aparece un niño, en las noches aparece un niño, o la sombra de un niño, se escucha un niño hablar. Siempre escuché eso yo de niño, güey, siempre, siempre, siempre. Hoy en día, la Biblioteca Confama de Aranjuez es un espacio abierto al público, un lugar tranquilo para leer o estudiar. Y aunque ya no quedan las celdas, ni las rejas, ni los pasillos repletos de pacientes, hay quienes aseguran que algunas cosas simplemente nunca se fueron.
Pues sí, o sea, luego, yo creo que no estás pendejo, simplemente te das cuenta cuando llegas a un lugar y de repente se siente un ambiente bien pesado. O sea, ¿se dan cuenta o no? Van a un lugar y de repente el ambiente todo extraño, güey, a la verga, no sé. Es tan raro el ambiente luego. O como lo que se parecía en el hospital Chaptactún de Natalandia. Es una clínica y no se llama así. Lo que se parecía en esa clínica llamada Chalputucturinidad. De eso no hablamos. Nadie habla de ese suceso, ¿vale? Ciudad de los Césares, Argentina y Chile. ¡Opa! Viajamos ahora al sur del continente, donde se cuenta una de las leyendas más fascinantes de América del Sur. Se dice que en algún punto entre la Patagonia chilena y Argentina existió una ciudad majestuosa, completamente aislada del mundo y rodeada por un misterio que persiste hasta el día de hoy. Se le conoció como la Ciudad de los Césares. Hermano, qué majestuoso se escucha eso. Ni idea, ¿eh? Y eso que tengo 0.1% argentino y 0.76% de chileno, bro. Según los relatos, estaba oculta entre montañas nevadas, protegida por una niebla perpetua y rodeada de barreras naturales que hacían imposible su acceso. Era una ciudad secreta, imposible de ubicar en los mapas, pero descrita por muchos. Algunos han llegado a comparar el misticismo de la ciudad de los Césares con El Dorado. Hermano, ¿y si solo por tirar, abrir una línea temporal alterna de tiempo? ¿Y si los Nataliers del futuro vivieron ahí? Del pasado, perdón. Y antes de extinguirse, dejaron esta isla, esta ciudad. Y es nuestra y no lo sabíamos. O sea, nadie tan ambicioso como el emperador Natalan de aquel entonces. Lo que me han contado mis abuelos. Como un lugar lleno de riquezas, con calles pavimentadas de oro y edificios construidos en mármol blanco. Algunos decían que sus habitantes descendían de españoles nobles, o de incas refugiados, o incluso de seres que no eran del todo humanos. Nosotros, Nataliers. Experimento con el lore. Natalier Zinc la cagó. Hombres topo, salió mal. Las primeras menciones aparecieron en el siglo XVI, cuando el Imperio Español comenzaba su expansión por el sur del continente. Una de las versiones más conocidas aseguraba que un grupo de náufragos supervivientes de la expedición de Pedro de Mendoza logró llegar a una región remota de la Patagonia y ahí fundaron una ciudad secreta. Otros relatos afirmaban que pueblos indígenas fueron guiados por ángeles hacia un valle escondido, donde fundaron una civilización avanzada, libre del dolor, del hambre y del tiempo. Con el paso de los años, la leyenda se hizo más grande. Durante los siglos XVII y XVIII se organizaron múltiples expediciones en su búsqueda. Algunos exploradores afirmaban haberla visto desde lo alto de una montaña. Era una ciudad resplandeciente, con cúpulas brillantes, en medio de un paisaje que simplemente parecía imposible. Otros aseguraban haber llegado hasta sus puertas, solo para ser rechazados por los propios habitantes, quienes deseaban proteger el secreto de su existencia. Uno de los testimonios más repetidos es el del misionero jesuita José García Alzoe. Según escribió, varios pueblos originarios le hablaron de una ciudad escondida al sur, rodeada de riquezas y habitada por una cultura muy misteriosa. Alzoe intentó encontrarla en más de una ocasión, pero en cada intento terminó fracasando. Incluso el propio gobierno español se vio envuelto en esta búsqueda y en 1766 el gobernador también querían conquistar esa ciudad, bro. What? Joaquín de Espinosa organizó una expedición oficial con más de 100 hombres armados y financiados para encontrar la ciudad. Pero tras semanas de recorrer el territorio, no encontraron nada. Y sin embargo, la escondió bien mi abuelo, ¿eh? Ay, hermano. Un capo el abuelo. Muy respetado. Algo no dejaba de inquietar a quienes escuchaban estas historias: la enorme cantidad de coincidencias. Testimonios que estaban separados por décadas o incluso siglos describían exactamente lo mismo: una ciudad avanzada, inaccesible, silenciosa y completamente ajena al resto del mundo.
Para el siglo XX, la mayoría de los historiadores concluyó que todo se trataba simplemente de un mito colonial, alimentado por la fiebre del oro, la religión y las fantasías de exploradores perdidos, una especie de El Dorado del Sur. Pero todavía en la actualidad hay quienes aseguran que la ciudad de los Césares sigue ahí, escondida entre valles tan profundos y recónditos que ni siquiera la tecnología moderna ha logrado penetrar. Una ciudad que quizás no quiera ser encontrada, o peor aún, que haya sido encontrada por alguien que nunca pudo volver. El manicomio, Guatemala. ¿What? Nunca pensé que fuese a ver a Guatemala en un top. ¿Qué coño, hermano? ¿What? En plena zona 1 de la ciudad de Guatemala, entre la 12ª calle y la 1ª avenida, se encontraba una institución que durante décadas fue conocida simplemente como el manicomio. Oficialmente llamado Hospital Neuropsiquiátrico, este centro albergaba a más de 1.600 pacientes con enfermedades mentales, muchos de ellos abandonados por sus familias o internados por decisión judicial. A finales de los años 50, el lugar ya arrastraba una larga historia de denuncias por sobrepoblación, condiciones insalubres, La típica, bro, la típica. y un trato inhumano. Sin embargo, como ocurría con demasiada frecuencia en esa época, las advertencias fueron ignoradas. En la madrugada del 14 de julio de 1960, el abandono institucional se convirtió en tragedia. Todo comenzó en la cocina del hospital, donde, según la investigación oficial, una mujer dejó conectada una plancha eléctrica antes de retirarse a dormir. Nadie pudo prever lo que vendría después. Una chispa fue suficiente para que el fuego comenzara a expandirse rápidamente valió verga, por las güey. estructuras de madera del edificio, avivado por la precariedad de las instalaciones. No, valió súper verga. Las llamas alcanzaron en minutos los dormitorios femeninos, donde dormían más de 500 mujeres. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando las primeras sirenas comenzaron a sonar. Algunos vecinos reportaron haber visto una aureola de fuego visible desde varias cuadras a la redonda. Dentro del manicomio, la escena era dantesca. Gritos desesperados, cuerpos desorientados corriendo por los pasillos, Hermano. enfermeras arrastrando a pacientes que se resistían a salir. Muchos estaban completamente desnudos o apenas cubiertos por sábanas. No jodas. Algunos intentaron escapar por su cuenta, mientras otros permanecían inmóviles, sin comprender la gravedad de la situación. La ayuda llegó desde distintos frentes: médicos, enfermeras, bomberos, voluntarios, vecinos. Todos intentaban contener el fuego y salvar vidas. Se formaron cadenas humanas para acarrear agua desde casas cercanas. Algunos intentaron romper las paredes para Un momento, me estoy asando, cabrón. Me estoy achicharrando, güey. Déjame quito el pantalón, un momento. acceder a las salas atrapadas por las llamas, pero era tarde. El incendio tardó casi 8 horas en ser controlado por completo. El saldo fue devastador. Hermano, 8 horas es demasiado. ¿Por qué se tardaron tanto en controlar el incendio? ¡Carajo! Más de 170 personas murieron calcinadas o asfixiadas. Entre ellas una enfermera que intentó rescatar a sus pacientes. Oh, hermano. Solo se recuperaron 137 cuerpos completos, mientras que otros fueron encontrados en fragmentos irreconocibles. Los sobrevivientes fueron trasladados a escuelas y hospitales improvisados, y durante los días siguientes, el país entero vivió un duelo nacional. El gobierno prometió construir un nuevo centro psiquiátrico en un plazo de 6 meses. Verga. Aquel nuevo hospital, el Carlos Federico Mora, no abriría sus puertas. Desafortunadamente, y como si de una maldición se tratase, el Hospital Federico Mora, o sea, el nuevo hospital, es conocido en la actualidad como el peor hospital de toda América. ¡Toda América! No, pai. ¿Cómo está eso, hermano? Vamos a preguntarle a ChatGPT, güey, si es verdad eso. Hola. Oye, ¿cuál es el peor hospital en toda América? No hay un ranking oficial que defina cuál es el peor hospital en toda América, y francamente eso sería un juicio bastante delicado.
Pero lo que sí puedes encontrar son... Vale, pero a ver, si tuvieras que hacerme un top 3, ¿cuál es el peor calificado? No te voy a dar un top 3 arbitrario, porque eso sería irresponsable y serio. Vale, ¿qué piensas del hospital Federico Mora en Guatemala? El hospital Federico Mora es un ejemplo Ok, de lo si importante. tuvieras que decir si es malo o es bueno, ¿cómo resumirías eso? Siendo directo, su historial ha tenido problemas serios, así que en su momento no se le consideraba un buen referente. Entonces es malo. Sí, lo fue, y eso no se endulza. En su momento Y lo se es catalogó actualmente. como un- Exacto, así que lo importante es que esas realidades motiven a cambiar. Perra, obedéceme. Carajo. Sino hasta 12 años después, en 1972. Mientras tanto, el terreno que ocupó el antiguo manicomio fue despejado y por décadas funcionó como estacionamiento del Hospital General San Juan de Dios. Pero aunque las llamas se extinguieron, hay quienes aseguran que algo quedó ahí. Con los años comenzaron a circular relatos sobre ruidos extraños durante la madrugada. Lamentos apagados, gritos lejanos, sombras que parecían moverse entre los autos estacionados. Ok. Algunos vecinos aseguraban haber visto figuras humanas de pie, inmóviles en la oscuridad. Otros afirmaban sentir un peso en el pecho al caminar, cerca del antiguo predio, como si algo los observara desde adentro. Incluso quienes participaron en labores de rescate describieron escenas imposibles de olvidar. Pacientes que se negaban a salir del fuego, Traumados otros todos. que sí. reían mientras todo ardía a su alrededor, Nah, hermano, what y the fuck. cuerpos sin rostro que parecían mirar fijamente incluso después de muertos. Hoy, más de 6 décadas después, el siniestro permanece como una herida abierta en la historia de Guatemala, un recordatorio de lo que ocurre cuando la negligencia se convierte en norma. Y aunque la ciudad cambió y los edificios fueron reemplazados, en las noches más silenciosas aún hay quienes afirman que el manicomio sigue ardiendo. Imagínate qué traumante, güey, para las personas que literalmente estaban rescatando. Y que al momento de querer tú rescatar a alguien te diga, no, aquí me quedo. Aquí estoy bien en el fuego. Aquí estoy bien quemándome o asfixiándome. Ese tipo de mierdas, digo yo, porque no lo he experimentado, pero digo yo que te marcan, güey. Te deben de marcar y para mal. No en llamas, sino en ecos, memorias y voces que se niegan a descansar. Tololopampa, Chile. Venga, Chile, ahueonao, po. Imagina esto. Conduces solo por la Ruta 5 en el desierto de Atacama, en Chile. Es de noche. El camino parece eterno y el silencio solo es interrumpido por el zumbido del motor y el leve crujido de la arena movida por el viento. Ok. Empiezas a sentirte cansado, desorientado y entonces, a lo lejos, ves algo que no debería estar ahí. Un pueblo completamente iluminado. Un lugar lleno de vida, de música, de movimiento. Como si en medio de la nada existiera un pequeño universo paralelo que se niega a ser encontrado. Este lugar se llama Tololopampa. Tololopampa. Quiero recordarles que en Chile hay lugares bien extraños, con nombres bien extraños. Por ejemplo, recuerdo que hay un lugar que se llama Peores Nada, un lugar donde la gente vive en un lugar que se llama Peores Nada. Así que eso es extraño, pero ajá. Sí. Y quienes han tenido la suerte o la desgracia de encontrarlo, describen una experiencia fuera de este mundo. Calles empedradas, mujeres hermosas, hombres elegantes, restaurantes llenos, luces multicolores y música en cada esquina. Ok. Es una ciudad encantadora que parece haber salido de un cuento, y lo más extraño es que todo en ella se ve normal. Puedes hablar con sus habitantes, comprar algo, comer, pasar la noche en un hotel, pero el problema aquí es cuando llega la mañana, pues ahí todo ha desaparecido. Ya no hay calles, ni luces, ni edificios. Solo estás tú, acostado sobre una piedra, rodeado de arena y soledad. What the fuck? Lo único que queda es aquello que llevas contigo. Algún pequeño objeto, un recuerdo físico, algo que compraste dentro de esa ciudad que aparentemente nunca existió. Y sin embargo, ahí está, lo tienes en tus manos.
Yo recuerdo que cuando me había dado un paro respiratorio porque tenía agua en los pulmones, no sabía que me estaba muriendo. Cuando llegaron los enfermeros, yo decía que me dejaran en paz porque quería dormir. Ya luego me llevaron a la sala esta donde están los pacientes graves y ya luego me salvaron. ¿What? ¿Y eso qué tiene que ver con Chile? ¡El mejor país de Chile! Igual me alegro de que te hayan salvado, ¿eh? Según las leyendas del norte chileno, Tololopampa es un pueblo encantado, un sitio fantasmal que aparece solo para quienes están perdidos o desviados de su camino. Algunos creen que está atrapado en una dimensión paralela y que su origen se remonta a un poblado antiguo que fue destruido por un aluvión, condenando así a sus habitantes a repetir una rutina nocturna por toda la eternidad. Ah, no mames, cabrón. Otros aseguran que es un lugar maldito, construido sobre los restos de una tragedia, y que todo aquel que lo visita corre el riesgo de nunca volver. Ok. Una figura recurrente en los relatos es la del Pata Larga, también conocido como el gigante minero. Se trata de un ser monstruoso que recorre los túneles del desierto en búsqueda de oro, el cual entrega a su amada, la princesa Tololopampa, una figura casi mítica que gobierna la ciudad encantada desde su palacio. Se dice que ver al gigante es un presagio de buena fortuna, pero también una advertencia. Has cruzado el umbral de lo real. Algunos testimonios incluso aseguran haber sentido cómo el tiempo se detenía, como los relojes dejaban de funcionar. Mira, yo había visto cosas así, no como este, pero sí en otras partes. He visto lugares, bueno, he visto en videos, lugares de América Latina, México, Guatemala, Colombia, donde hay partes o pueblos donde las cosas funcionan de manera distinta, como por ejemplo lo de la gravedad. No sé si ustedes han visto ese típico video donde hay alguien donde pone a rodar algo y en lugar de irse rodando para abajo, se va rodando para arriba, desafiando las leyes gravitatorias. No sé si han visto ese tipo de videos, es extraño y es como, no sé a qué se deba, pero es raro. Y como una fuerza inexplicable les impedía regresar por el mismo camino. Hay quienes lograron despertar a tiempo, pero otros simplemente nunca volvieron. Y lo más inquietante de todo es que nadie sabe cuándo ni dónde aparecerá Tololopampa. Puede estar más cerca de lo que imaginas, en el próximo desvío, tras la próxima curva, esperando a que el sol se oculte y que alguien más se pierda en el desierto. A la verga. Si estás disfrutando este contenido, no olvides dejar X, el mejor navegador de todos. Sí, gordo, sí. No, de lado ya. Me estoy asando, ¿qué hago? Me estoy achicharrando, chicos. Vale, voy a cambiarme de ropa, ¿vale? Ya regreso. Vale, hola. Perdón si me ven repetir ropa, pero es que hagan de cuenta de que no traje tanta ropa porque como me mudé a Corea, pues ya tenemos esto, ¿vale? Samabaj, Guatemala. ¿Otra vez? Aunque esta historia también nació ¿Otra como vez? una leyenda, con el tiempo se confirmó que había más que rumores. Samabaj no solo existe, sino que permanece intacta, atrapada en las profundidades de uno de los lagos más enigmáticos del mundo. Y aunque el hallazgo fue hace décadas, muchos siguen sin saber que, bajo las aguas del lago Atitlán, en Guatemala, yace una ciudad entera que desapareció sin dejar rastro. Salvo para quienes han tenido el valor de buscar en lo profundo. Yo nunca me enteré de esto, ¿eh? No me enteré jamás de esto. El descubrimiento ocurrió en 1996, cuando el buzo Roberto Samayoa realizaba una inmersión rutinaria y notó fragmentos de cerámica y alineaciones que no parecían naturales. Lo que encontró fueron restos estructurales, paredes talladas, altares y estelas. Huellas inconfundibles de una civilización antigua. Aquel asentamiento fue nombrado Samabaj, una combinación entre el apellido del explorador y la palabra maya abash, que significa piedra. Los estudios arqueológicos posteriores revelaron que Samabaj había sido una pequeña ciudad maya construida sobre una isla, en lo que entonces era una zona elevada del lago. Se estima que estuvo habitada entre el 400 a.C. y el 250 después de Cristo, y que su población tenía un profundo vínculo con la religión. Las estructuras halladas no solo muestran un diseño urbano avanzado, ¿cómo se ve esa madre, bro? Qué aterrador. Sino también una notable orientación astronómica, altares ceremoniales y terrazas elevadas para rituales. Todo sugiere que Samabaj era un centro espiritual de gran importancia. Ok. Pero un día, la isla desapareció.
Los especialistas creen que una fuerte actividad volcánica o sísmica provocó el colapso de la base de la isla, sumergiéndola lentamente. Otra teoría propone que el nivel del agua aumentó de forma repentina, quizás por una erupción, Eso puede ser y también, cubrió ¿eh? el asentamiento por completo. Lo cierto es que los habitantes tuvieron que abandonarla sin tiempo para llevarse casi nada, dejando atrás sus templos, esculturas y ofrendas. La ciudad quedó sepultada entre 12 y 20 metros de profundidad, preservada en un silencio absoluto, como si el agua la hubiera protegido del paso del tiempo. En los últimos años, equipos internacionales han explorado el lugar, usando tecnología no invasiva. Han mapeado sus estructuras y confirmado su complejidad, pero no pueden excavar. Samabaj es considerada un sitio sagrado por los pueblos mayas actuales, y tocarla sería una ofensa a sus ancestros. A la mierda. Ese respeto ha mantenido el lugar intacto. Mejor así, ¿no? Nadie puede descender con fines turísticos ni extraer objetos. Samabaj sigue siendo un espacio que solo puede observarse a distancia, como si la misma naturaleza se negara a dejarla ir del todo, pero tampoco permitiera que regresara. Y si bien esta historia puede parecer menos aterradora que otras, lo cierto es que pocas cosas generan tanta inquietud como una ciudad olvidada, intacta, sumergida bajo un lago. Oigan, no puedo más, voy a abrir mi ventana, ¿vale? Voy a quitar la cámara, esperen, déjenme refresco y la vuelvo a poner. Aguánteme tantito. Dejen, abro la ventana. Báñate, ya estoy bañado, que no parece que esté bañado. Perdón. Quítate la ropa, Peter. Volcánico. Especialmente cuando nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente la hundió. Sanatorio de la Barranca, España. Oye, pero espérate, el video dice 7 lugares terrores en Latam que no puedes visitar. ¿Qué tiene que ver esto con Latam? Sí, estamos muy conscientes que el video dice Latinoamérica, Ándale. pero nuestros hermanos españoles también merecen tener un lugar en este tipo de listados, y el título de Latinoamérica y España o Hispanoamérica puede ser confuso o muy largo, así que disfruten este puesto. A tan solo 1 hora de Madrid, en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, existió un edificio que durante décadas sembró temor entre excursionistas, vecinos y curiosos. Virga. El Sanatorio de la Barranca, también conocido como el Hospital del Santo Ángel. Aunque hoy ya no queda casi nada de él, durante años fue considerado uno de los lugares más aterradores de todo el país. La historia de este lugar comenzó en 1941, cuando fue construido por el Patronato Nacional Antituberculosos como ¡Hala! parte de una iniciativa estatal para combatir enfermedades pulmonares graves. Se creía que el aire limpio de la sierra ayudaba a sanar, y por eso se eligió una zona aislada, rodeada de pinos y con vistas al valle. El hospital tenía 8 alturas, grandes ventanales y un diseño pensado para el reposo. Albergó a cientos de pacientes con tuberculosis, polio, lepra, fibrosis pulmonar y cáncer. Ok. Pero su función original vale. cambió con el paso de los años. Cuando los avances médicos redujeron drásticamente los casos de tuberculosis, el edificio fue reconvertido en un hospital psiquiátrico, y a partir de entonces las cosas comenzaron a tomar un camino muy oscuro. Durante décadas, entre los años 60 y mediados de los 90, el Sanatorio de la Barranca fue utilizado como centro para pacientes con enfermedades mentales. La ubicación remota, el clima frío y la arquitectura hermética del lugar crearon el escenario perfecto para un aislamiento absoluto. Tiene una pinta medio extraña, ¿no? Como, no sé, igual soy yo el exagerado, pero da unas vibras raras. Nadie sabe con certeza cuántos pacientes pasaron por ahí, ni en qué condiciones, pero lo que sí se sabe es que muchos de ellos jamás volvieron a su hogar. Cuando el hospital cerró en 1995, el edificio simplemente fue abandonado. Nadie quería rehabilitarlo, ni las autoridades, ni inversores, y tampoco empresas constructoras. En lugar de eso, el sitio fue tragado por la maleza y también por las leyendas. Durante más de 2 décadas, el Sanatorio de la Barranca se convirtió en un destino de exploradores urbanos, adolescentes temerarios y buscadores de lo paranormal, y todos coincidían en una sola cosa: en ese lugar había algo muy inquietante.
Se contaban historias de luces encendiéndose solas, voces que se escuchaban entre las paredes y gritos que surgían del sótano cuando el sol caía. A ver, ¿ustedes creen? Díganme, ¿ustedes creen genuinamente que este tipo de cosas sí pase? Entiendo de los lugares que están ahí como, pues ya saben, olvidados, hasta por Dios, lugares donde hay mucha vibra mala, pero ¿ustedes creen que si van a un lugar con todo este lore, creen que escucharían cosas? O sea, pregunta seria, real. ¿Ustedes creen que escucharían cosas? Interesante. Yo también creo que escucharía cosas, la verdad. Algunos aseguraban haber grabado psicofonías, otros hablaban de rituales satánicos realizados en su interior, donde se encontraron pentagramas, restos de velas negras, animales muertos y símbolos extraños. Incluso hubo quienes dijeron haber visto figuras humanas observándolos desde los pisos superiores, a pesar de que en ese momento no se encontraba nadie más ahí. Bro. Una de las historias... O sea, el hecho de que ya hay cosas para hacer rituales satánicos y todo eso también le agrega más peso. Don mames. más conocidas y repetidas es la de un visitante que, al entrar en uno de los pabellones, sintió que algo lo estaba siguiendo. Cada vez que se detenía, escuchaba pasos justo detrás de él. Cuando se giraba, no había nadie. Y al salir, su compañero le preguntó por qué se había quedado hablando solo tanto rato, aunque él aseguró que en ningún momento pronunció una sola palabra. El ambiente era tan opresivo que incluso los agentes de seguridad evitaban patrullar la zona de noche. Un exvigilante aseguró que jamás había sentido tanto miedo como ahí. Según él, un día mientras estaba inspeccionando la zona, escuchó una puerta cerrarse con fuerza en uno de los pisos superiores. Al subir, no encontró a nadie, pero las puertas se empezaron a cerrar una por una, como si alguien invisible lo estuviera guiando fuera del edificio. A ver, dudo que esto haya pasado, pero sí, qué puto miedo, hermano. Igualito que un juego de terror. En 2023, tras años de abandono, la Comunidad de Madrid decidió demolerlo de manera definitiva. No fue una demolición común. En lugar de usar explosivos, se optó por un proceso lento y mecánico para no dañar el entorno natural del parque ni despertar aún más polémica. Este proyecto costó 3.5 millones de euros y tardó casi un año en completarse. Hoy, lo único que queda del sanatorio de la Barranca son ruinas cubiertas de vegetación, fragmentos de concreto entre los árboles y un silencio muy extraño que incomoda a todos los que se acercan demasiado. Pero esta no es solamente una historia triste o misteriosa. Oye, mira esto. Nat, ¿por qué apagaste cam? Porque está desnudo y el envidioso no nos quiere mostrar. Hermano, me estaba chicharrando el calor. Ya estaba empezando a sudar. Literal. Primero me quité el pantalón. Los calcetines me los quité hace una hora para ver si me refrescaba. Me quité el pantalón. Y ahorita ya me estoy... Apenas tuve que abrir la ventana, pero la quité principalmente por la luz y todo eso. O sea, una vez... Ya saben que cuando más empieza a salir el sol, más se empieza a ir al carajo la cámara. Entonces, ajá. También una leyenda. Una que fue creciendo con cada década y que sobrevivirá incluso ahora que el edificio ha desaparecido. Porque si bien las paredes ya no están, muchos creen que lo que ocurrió ahí sigue muy presente y lo que viene a continuación será todavía peor. La casa de detención de Sao Paulo, Brasil. ¿Te imaginas que hayas tenido la calefacción interna activada desde el primer día? A ver, perdón, hice una pequeña pausa para esto porque les voy a contar una cosa. Así ustedes díganme qué pedo. La oficina, este cuarto, esta habitación donde está todo el setup, hagan de cuenta de que tiene el piso caliente. Porque en Corea las casas y los departamentos tienen calefacción en el piso, ¿vale? La cosa es de que el piso de mi habitación siempre está caliente, siempre. Ya le buscamos si había alguna calefacción o algo y no. Pero ¿te imaginas de que sí está encendida todo este rato? Y ya lleve 2 semanas, que es lo que he estado viendo aquí. Pocos lugares en Latinoamérica evocan tanta oscuridad como la extinta casa de detención de Sao Paulo, mejor conocida como Carandiru. Un nombre que aún hoy despierta escalofríos entre quienes recuerdan su historia. Inaugurada en 1920, esta gigantesca prisión ubicada en el barrio de Carandiru, en la zona noreste de Sao Paulo, fue durante décadas la más grande de América Latina. A lo largo de su existencia,
llegó a albergar a más de 8,000 reclusos en condiciones cada vez más precarias y peligrosas. ¡Madre! Lo que empezó como un intento por modernizar el sistema penitenciario, pronto se convirtió en un verdadero símbolo del colapso carcelario brasileño. A lo largo de los años, cada nuevo gobernador mandaba construir más pabellones, tratando de contener el desbordamiento del crimen en la ciudad. Hermano, pero ya era demasiado. 8,000 cabrones ahí. O sea, ¿no era mejor hacer otra de estas en otra parte? El resultado fue un complejo sobrepoblado, donde convivían hacinamiento, abandono, enfermedades, violencia y corrupción institucional. En lugar de reinserción, lo que Carandiru ofrecía era un infierno de concreto. Pero si hay un episodio que marcó para siempre la memoria colectiva del lugar, ese fue lo ocurrido el 2 de octubre de 1992. Ok. Aquel día estalló un motín en el pabellón 9. Una pelea entre reclusos escaló rápidamente y los guardias del penal no lograron controlar la situación. Fue entonces que la policía militar del estado de São Paulo fue llamada para intervenir. En lugar de negociar o calmar el conflicto, los oficiales irrumpieron con fuerza desmedida. En cuestión de minutos, comenzó una masacre. 111 prisioneros fueron asesinados. ¡A la mierda, De ellos, hermano! 102 murieron por disparos de la policía. ¿What? Los 9 restantes fueron apuñalados antes de la intervención, presuntamente por otros internos. Pero lo más inquietante no fue solo la cifra, sino O sea, aprovecharon y hicieron de todo. Literal, si a alguien le caía mal a otra persona, aprovechó y lo mató. la forma. Testimonios de sobrevivientes afirmaron que muchos de los presos ya se habían rendido o estaban escondidos en sus celdas cuando fueron ejecutados a sangre fría. Ningún oficial resultó herido. El operativo fue encabezado por el coronel Ubiratã Guimarães, quien en 2001 fue condenado a 632 años de prisión. 632 años. Solo hay una persona en toda Natalandia que ha igualado esta cantidad. ¡Una! ¿Vale? Pero no hablamos de él. Sin embargo, fue absuelto en 2006 bajo el argumento de que solo seguía órdenes. Ese mismo año, el coronel fue asesinado en su departamento. En la pared exterior del edificio, alguien pintó con aerosol: "Aquí se hace, aquí se paga". La masacre de Carandiru se convirtió en una de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de Brasil. Marcó a toda una generación y dejó una herida que sigue abierta. De hecho, se cree que fue uno de los eventos que detonaron la creación del primeiro Comando da Capital, PCC, uno de los grupos criminales más poderosos del país. Su supuesto objetivo inicial era supuestamente vengar la muerte de los 111 presos y combatir la opresión dentro del sistema penitenciario. Aunque esta conexión sigue siendo debatida. Oye, pero este lugar ya lo habíamos visto, ¿verdad? En un iceberg o algo. Quiero recordar. A ver, veo esta foto y se me viene a la cabeza que salió en otra parte, ¿sabes? El mito persiste. La prisión fue finalmente clausurada en 2002 y sus pabellones comenzaron a ser demolidos ese mismo año. Sobre sus ruinas se construyó el Parque da Juventude, un espacio verde que intenta dar un nuevo rostro a la zona. Sin embargo, algunos edificios fueron conservados como patrimonio histórico, como recordatorio de lo que ocurrió ahí. Bueno, No se puede hermano. borrar la memoria del dolor, explicaría más tarde una de las arquitectas responsables de su preservación. Hoy Carandiru ya no aparece en los mapas como una prisión, pero su sombra continúa presente, en libros, documentales, películas y canciones, y sobre todo, en la memoria de los que vivieron y murieron dentro de sus muros. Porque aunque el concreto haya sido derribado, los ecos de la violencia siguen resonando. Y hay lugares que, por mucho que cambien de nombre, Qué puto miedo nunca igual, dejarán loco. de ser lo que fueron. Verga, cabrón. Qué feo. Siento que habíamos visto algo de ese último lugar, la neta.